Que Dios les bendiga y bienvenidos a el Sermón del Monte. Comenzamos la semana pasada y hoy vamos a continuar. Este jueves por la noche estaba yo aquí en la iglesia, en el edificio, y al salir del parqueo, tomé esta calle que está aquí afuera y doblé a la derecha. Y me topé frente a mí a una camioneta blanca que venía directo hacia mí a gran velocidad. En ese momento, cuando yo giré, frené y lo primero que hice fue tocar el pito lo más duro que pude y rápido, la bocina. Y por dicha, gracias a Dios, el conductor reaccionó porque estaba en mi carril y se metió a su carril, pero estuvimos muy cerca, fueron pulgadas de haber desbaratado los carros y en ese momento se me hizo eterno, pero pensé, lo que pudo haber pasado, que gracias a Dios no pasó. Y tal vez una llamada a mi esposa de que estoy mal, o tal vez, peor aún, una llamada a mi esposa de que algo me pasó. Una llamada que ya no era yo haciéndola. ¿Qué pasaría si usted está haciendo duelo? ¿Qué pasaría si usted está con esa tristeza de duelo y de luto y lo primero que alguien le dice es, qué bendición? Tal vez usted no se espera eso, porque nosotros como seres humanos no esperamos eso, que lo primero que alguien nos diga es, qué bendición estás de luto, qué bendición estás haciendo duelo. El mundo en el que nosotros vivimos actualmente nos hace ver las cosas así, donde la vida perfecta y la vida bendecida es una vida sin duelo y sin luto. Piense por un momento en los inmortales. Si tuviéramos una opción, algo que nos dé un genio, la oportunidad de decidir algo que cambiáramos del mundo y de la vida, posiblemente es que no muramos o que nuestros familiares y seres queridos y amigos y personas cercanas no mueran. Algo que muchas veces yo le pido a Dios en mis conversaciones con Él íntimas es que mis hijos no mueran por lo menos mientras yo esté vivo. Que mis hijos y mi esposa no mueran mientras yo esté vivo. Yo no quisiera vivir más que mis hijos o vivir más que mi esposa. Y entonces nosotros tenemos esa idea de que en el mundo perfecto nadie muere. O en el mundo perfecto no se hace duelo. Y por esa razón el Sermón del Monte es uno de los mensajes con muchas bendiciones que Jesús da o hace que la gente no espera. Por ejemplo, bendecidos los pobres en espíritu, y lo vemos la semana pasada. Y hoy, bendecidos los que hacen duelo. Las personas no se esperaban estas palabras de Jesús. Las personas no esperaban que así abriera alguien un mensaje, el Sermón del Monte, su mensaje más importante y más famoso para Jesús. Por eso van a venir muchos temas. De aquí hasta junio vamos a estar viendo temas que usted ve en pantalla con esos títulos. Sobre ansiedad, sobre la regla de oro, sobre las relaciones, sobre el matrimonio, sobre entrar en el reino, sobre oración, posesiones, homicidio, el matrimonio, el corazón, etc. Pero la gente a veces espera un mensaje diferente. Cuando Jesús vio las multitudes, Jesús ve estas multitudes y comienza a hablarles a ellos. La semana pasada vimos que estas multitudes están en Mateo capítulo 4 en los últimos 3 versículos. Mateo 4, 23, 24 y 25. ¿Cuáles son esas multitudes? La gente que Jesús está sanando. Paralíticos que traían a Jesús, Jesús los sanaba. ¿Cuáles son esas multitudes? Son los pobres en espíritu y son aquellos que están haciendo duelo. Jesús le está hablando a ellos. Si usted piensa por un momento en el contexto de Mateo capítulo 5, Jesús le está hablando a los que lo están siguiendo porque están siendo sanados, pero están experimentando todo esto. Ellos son los pobres en espíritu y ellos también están haciendo duelo. Habían perdido familiares o lo habían perdido todo. Hay diferentes tipos de duelo. Y si nosotros entendemos eso también, podemos ver que Jesús también es parte
de este grupo. Jesús es pobre en espíritu. Jesús es el ejemplo de alguien que es pobre en espíritu. Y además Jesús es parte de los que hacen duelo. Y Jesús dice, bendecidos son. Cuando ve las multitudes, sube al monte y les empieza a enseñar. Y lo primero que les dice es, bendecidos los pobres en espíritu. La semana pasada esto fue lo que aprendimos. A reconocer a Jesús, que Él está ahí arriba en esa montaña como rey. Nosotros venimos a Jesús y nosotros podemos suplicarle a Él, clamar a Jesús, porque eso se trata de ser pobre. Un pobre es como un mendigo que está clamando, que está pidiendo. Y por eso nosotros podemos pertenecer a Jesús. El mensaje del Sermón del Monte es muy importante en cuanto al reino de los cielos. Y nosotros entendemos que el reino de los cielos es la iglesia. Somos parte del reino de los cielos. Y cuando leemos o escuchamos a Jesús hablarnos en Mateo 5, 6 y 7, nosotros que somos parte del reino, entendemos que Jesús está diciendo, bendecidos los pobres en espíritu. Y nosotros estamos en esa multitud que está siguiendo a Jesús. Y ahora dice Jesús en el versículo 4, bendecidos los que hacen duelo. Y nosotros estamos en esa multitud que está siguiendo a Jesús. Bendecidos los que hacen duelo, los que están de luto, algo que la gente tal vez no se esperaba. Jesús presenta a los que hacen duelo como bendecidos. Bendecidos debido al resultado que van a tener. Dice Jesús, porque ellos recibirán consuelo. Es una bendición. Y yo quiero presentar 3 maneras de ver esta bendición. Hay algunas personas que han dicho, solo hay una forma de verlo, pero yo quiero presentarle a usted 3 formas de ver esta bendición. La primera es que somos bendecidos espiritualmente. Cuando Jesús dijo ahí, bendecidos los que hacen duelo, necesitamos entender que hay algo que Jesús está haciendo que es intencional. Jesús no tomó solamente una decisión espontánea de decir, bendecidos los que hacen duelo. Hay una razón. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús comienza su ministerio, a Jesús se le da un pergamino. Piensa en Lucas capítulo 4, Jesús está en un templo y se le da un pergamino y Jesús lo lee. Y lo que Jesús lee es de Isaías 61 y ahí está en la pantalla lo que Jesús lee. Jesús leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. La palabra ahí, pobres, en griego, tokos, es la misma palabra que vimos la semana pasada que Jesús dice en Mateo 5:3, bienaventurados, bendecidos, dichosos los pobres en espíritu, dichosos, bendecidos, bienaventurados los tokos. Y aquí Jesús lo está leyendo de Isaías, los tokos. Entonces, cuando vamos a Isaías 61 en el versículo 1, es lo mismo que Jesús está leyendo. Esos son los pobres que reciben las buenas noticias. Los pobres en espíritu, dice Jesús, Mateo 5:3. Pero seguimos leyendo Isaías 61, dice el versículo 2, porque he venido a consolar o a dar consuelo a todos los que están en duelo. Cuando usted lee eso de Isaías 61, versículo 2, y usted dice, Jesús leyó para comenzar su ministerio, Jesús leyó esto en público en un templo. Y ahora Jesús le dice a las multitudes que lo están siguiendo, Jesús le dice, bienaventurados los que hacen duelo. En otra versión, en sus Biblias va a decir, bienaventurados los que lloran. En otra versión dice, bienaventurados los que sufren. Pero el término ahí es los que hacen duelo o luto, los que están de luto. Jesús lo lee de Isaías 61. Entonces Jesús comienza el sermón del monte hablándole a ellos para dar de la profecía de Isaías algo que se cumple en el momento en el que Jesús ahora está hablando. Jesús está cumpliendo una profecía. Parte de eso es por qué Jesús dice, bienaventurados los que hacen duelo. Seguimos leyendo Isaías 61. Esta es la profecía. Dice que el Señor me ha ungido para confortar
a los dolientes de Sión. Sión muchas veces mencionada como Jerusalén, el pueblo judío, su base, su centro. Y Jesús ha venido a eso. Jesús está ahora en el Sermón del Monte dando el consuelo y está confortando a los dolientes de Sión. Me ha enviado, dice aquí Isaías, a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto. Jesús viene a eso, a transformar y a cambiar el duelo y el luto que están teniendo. Aquí dolientes de Sión se refiere al pueblo de Dios experimentando duelo sobre el pecado. En Mateo capítulo 5, Jesús está ahí para confortar a Sión porque está trayendo salvación sobre el pecado, salvación sobre la muerte. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Todos los que seguimos a Jesús, es importante que entendamos que Jesús vino a quitar el pecado. Jesús vino a quitar la muerte. Por ejemplo, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es el resultado del pecado. Entonces Jesús presenta a los que hacen duelo como bendecidos espiritualmente debido al resultado que van a tener. Ellos van a tener consuelo sobre el pecado. Es lo que Jesús está haciendo. Y en ese contexto de Isaías 61, retrata el duelo como expresivo del dolor de Israel por el exilio que sus pecados habían causado. Eran los pecados del pueblo de Dios, que los había alejado de Dios. Necesitamos entender que la muerte espiritual es la separación entre nosotros y Dios debido al pecado. El pecado en nuestra vida. El pecado que hay en mi vida me separa de Dios. Me hace como un exilio, me aleja de Dios. Entonces, ese duelo, esa muerte espiritual, Jesús viene a dar confort, Jesús viene a dar consuelo, una vez y por todas. En esta luz, en Mateo capítulo 5, versículo 4, se expresa el dolor de aquellos que sufren las consecuencias del pecado. Y esta es una actitud de arrepentimiento. Jesús dijo, bendecidos los que hacen duelo, porque ellos recibirán consuelo. Hay un luto de gracia, dice Matthew Henry, es un comentarista o fue un comentarista muy famoso. Él dice que hay un luto de gracia, un luto penitencial por nuestros propios pecados. Este es un duelo piadoso, un duelo según Dios, un duelo por el pecado. Entonces la primera bendición que podemos ver acá es una bendición espiritual. La segunda es una bendición emocional. Nosotros somos bendecidos emocionalmente. Tenemos experiencias en la tierra y Jesús presenta a aquellos que hacen duelo como emocionalmente bendecidos debido al resultado que van a tener. Ellos van a tener consuelo en Jesús. Primero iban a tener consuelo por el pecado, ahora ellos van a tener consuelo en Jesús. Jesús dice, bendecidos los que hacen luto. Más adelante, cuando Jesús se va a despedir de ellos en Juan capítulo 16, Jesús le dice esto a los discípulos. Y lo pueden leer conmigo en la pantalla. Jesús le dice a ellos, yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción. En este mundo ustedes van a afrontar aflicciones, tristezas, problemas, desafíos. Pero Jesús dice, anímense, yo he vencido al mundo. Muchos de ustedes saben la historia que Catherine y yo tenemos con nuestros hijos. El otro día en la escuela de Noah, esperando a que Noah saliera, estaba hablando con uno de los papás y recordé la historia y le dije, Noah es el hijo mayor, pero pudo haber sido el cuarto y Franco el quinto. Aunque, le digo yo, si hubiéramos tenido los primeros tres que perdimos, tal vez no hubiéramos tenido a Noah y a Franco. Entonces, solo Dios sabe cómo hace las cosas, porque si usted me pone a escoger hoy, obviamente yo no voy a cambiar a Noah y a Franco por nada. Pero a veces decimos, tenemos tres ángeles en el cielo. Muchos pasamos por ese duelo, muchos pasamos por un tipo de luto
perdemos seres queridos. Muchos de ustedes están haciendo duelo por alguna razón. Muchos de ustedes porque no tienen a sus familiares cerca. Es increíble que yo veo caras de personas aquí, que están aquí sentadas, que tal vez se despidieron de sus familiares y pensaron, tal vez no los volvemos a ver. Hermanos, eso es fuerte. Tal vez los hermanos de Estados Unidos eso no lo comprenden. Algunos no lo comprendemos. Pero yo sé que para muchos latinos, muchos hispanos en Estados Unidos, el estar aquí muchas veces es un proceso de duelo, de luto, de haberse despedido de personas que tal vez no se sabe si los van a volver a ver. Y puede ser muy difícil para usted, para su vida. Entonces, algo que podemos experimentar en la vida es ese desafío emocional de experimentar duelo y luto de diferentes formas. Y una de las bendiciones que podemos experimentar es el consuelo emocional que podemos recibir, sobre todo estando en Jesús. Por ejemplo, si usted ve en la pantalla este versículo, Romanos 12:15, Pablo le dice a los cristianos, alégrense con los que se alegran, pero también hagan duelo con los que hacen duelo. Otra versión dice, sufran con los que sufren. Los cristianos hacemos eso. Nosotros estamos aquí en el reino, siguiendo a Jesús en el Sermón del Monte, en medio de la multitud. Estamos aquí sabiendo que van a haber personas que van a experimentar duelo, luto y que nos van a necesitar a nosotros, los cristianos, representando a Jesús para ayudarles en su duelo, ayudarles en su luto, ayudarles en su desafío espiritual, ayudarles en su experiencia, que es difícil. Nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, estamos llamados a hacer eso. Matthew Henry continúa diciendo, un luto comprensivo por las aflicciones de los demás. No se trata solo sobre usted, hermano, hermana, amigo, amiga. La vida no se trata solo y el mundo no gira solo alrededor de ustedes, están también las demás personas. Aquellos que necesitan que comprendamos esas aflicciones que ellos tienen. Ese luto de aquellos que lloran por los que lloran. Están tristes por las asambleas solemnes, especialmente los que miran con compasión a las almas perecientes y lloran por ellos como Cristo por Jerusalén. Esa es la iglesia, ese es el reino. Personas que se preocupan por los demás, por sus experiencias emocionales en la tierra y también por sus experiencias espirituales, sobre todo en relación con Jesús y la salvación que nos da del pecado, que significa muerte espiritual. Estamos llamados nosotros a hacer eso para los demás, a ayudarles en su luto, en su duelo espiritual y también emocional. Estamos llamados a eso. Y lo tercero de cómo lo podemos ver es que la bendición no es solo espiritual y la bendición no es solo emocional, sino también que la bendición es eterna. Nosotros somos bendecidos eternamente. Jesús dijo ahí, bendecidos los que hacen duelo, porque ellos recibirán consuelo. La semana pasada, cuando estuvimos en el versículo 3, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese verbo está en presente, pero este verbo ahora está en futuro, porque ellos recibirán consuelo. Es una promesa futura, es una promesa eterna, es una promesa que en ese momento ellos estaban recibiendo consuelo a los pies de Jesús, pero el consuelo del que Jesús también está hablando viene a futuro. El consuelo es un consuelo eterno. Entonces Jesús presenta a los que hacen duelo como eternamente bendecidos, debido al resultado que van a tener. Van a recibir consuelo, pero no solamente en Jesús. Ahora vamos a recibir consuelo con Jesús. Si usted entiende esto, piense que usted está en el Sermón del Monte. Está ahí, en la colina, escuchando a Jesús.
Jesús viene a ofrecer salvación del pecado, ok, genial, bendición espiritual. Jesús viene a ofrecer consuelo emocional, muy bien, bendición emocional, bendición mientras yo esté aquí en la tierra. Muy bien. Pero también dice Jesús, vengo a ofrecer una bendición que es eterna. Es una bendición que vamos a disfrutar juntos. Cuando nosotros estemos en la eternidad, amados hermanos y amigos, vamos a estar con Jesús en el cielo. Por eso se llama el reino de los cielos. Nuestro rey es Jesús. Nosotros somos parte del reino de los cielos. El rey es Jesús. Estamos en la tierra, en la iglesia. Pero en algún momento estaremos con Jesús en el cielo por la eternidad. En Juan capítulo 16, ese discurso de despedida de Jesús, Jesús les dice, les aseguro que ustedes llorarán y harán duelo, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Jesús les está diciendo a estos discípulos que en ese momento se estaban preparando para enfrentar lo peor, el arresto de Jesús, la muerte de Jesús, después la muerte de cada uno de ellos. Cuando pensamos en los discípulos, hermanos, en los apóstoles, yo a veces digo, ¿por qué mi vida tendría que ser diferente? Yo he estado aquí apenas 2 años. Jesús estuvo apenas 3 años con ellos. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Yo apenas llevo 2 años con ustedes. Y lo mismo que le pasó a Jesús y lo mismo que le pasó a los apóstoles me podría pasar a mí. No de una manera física. Ya nadie me va a crucificar físicamente. No me van a decapitar físicamente. Pero es posible que las relaciones entre nosotros a veces comienza tal vez una fricción, porque hay una promesa de eso. En el mundo vamos a recibir aflicción. En el mundo vamos a tener tristeza y haremos duelo. Y hacemos duelo por las personas que perdemos en la vida. Ni siquiera tal vez han muerto, pero las perdemos de nuestra vida. Se nos van de nosotros y hacemos duelo. Pero Jesús dice, esa tristeza se convertirá en alegría. Por ejemplo, en Romanos 6:23 dije que la paga del pecado es muerte. Pero el versículo continúa y dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted ve ahí las palabras que he subrayado en la pantalla, usted va a ver esto, fórmulas, si a usted le gustan las fórmulas. El pecado nos lleva a la muerte, ¿ok? Ve en la pantalla, el pecado es igual a muerte. Y esa muerte nos produce también un duelo, porque la muerte produce duelo. Pero todo esto es espiritual. El regalo de Dios o la gracia de Dios es vida eterna, una vida eterna que es en Jesús, por medio de Jesús y con Jesús. Y esa vida eterna es una bendición eterna. La Biblia termina en Apocalipsis capítulo 21 de la siguiente forma. Apocalipsis o Revelación capítulo 21, versículo 4. Él dice aquí, Juan, en su visión que tiene, dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor. Ya no va a haber duelo, ya no va a haber luto cuando venga ese día. Hermanos, y a mí me da mucha esperanza. Me da mucha esperanza poder entender que algún día nosotros que estamos siendo bendecidos en la tierra, con todas las aflicciones que podemos experimentar, pero estamos siendo bendecidos, en algún momento esto va a cambiar. Quiero leerles a ustedes lo que dice uno de mis favoritos, John Mark Comer, dice así: bendecidos los tristes, los que sufren depresión, los que lloran la muerte de un ser querido, el fracaso de un matrimonio, otro aborto espontáneo o pérdida, el dolor de su genograma, el racismo de nuestra nación, porque un día, dice ahí, Dios mismo
limpiará cada lágrima de sus ojos. Esa es la esperanza. Eso me llena a mí de esperanza. Mi esperanza está en Jesús y sus promesas. Mi esperanza está en que Jesús me ha llamado a mí bendecido. Así como María dijo, bendita soy, cuando le llegó la noticia de Jesús, que ella iba a esperar a Jesús. Y ella dijo, bendita soy, Jesús me ha llamado a mí bendecido y también me ha llamado a mí en duelo. Estoy en duelo y paso en duelo, paso una vida en duelo, en luto. Pero soy bendecido porque Jesús me llama también en un consuelo que Él brinda. Aunque estamos en duelo, nosotros somos bendecidos espiritualmente, somos bendecidos emocionalmente y somos bendecidos eternamente. ¿Por quién somos bendecidos? Por Jesús. Somos bendecidos por Él y Él nos da consuelo. El sermón del monte no es sobre nosotros y lo que nosotros podamos hacer. Así terminé el domingo pasado y así termino hoy. No se trata sobre nosotros, no es acerca de nosotros, es sobre Jesús y lo que Él ha hecho. Todo es sobre Él. Si usted está aquí hoy, usted experimenta sufrimiento, dolor, tristeza, aflicciones, y usted se pregunta por qué. Usted está tratando de seguir a Jesús de la mejor forma y usted se pregunta por qué. Hay una promesa. Lo podemos comenzar a ver como una bendición, porque vamos a recibir consuelo. Usted tiene la oportunidad hoy de venir a Jesús, tiene la oportunidad hoy de comenzar a seguir a Jesús de una mejor forma. Es su decisión. Las personas estaban ahí en el Sermón del Monte tratando de seguir a Jesús y necesitaron tiempo para entender esto. Y a veces esto nos puede costar un poco entenderlo. Yo quiero motivarle hoy a que si usted tiene alguna necesidad espiritual, necesita experimentar más y darse cuenta de esa bendición que tiene de parte de Dios, una bendición espiritual o una bendición emocional o una bendición eterna, usted lo puede manifestar hoy. Quiero agradecerle por su tiempo. Espero que esta lección tenga aplicación en su vida como lo tiene en la mía y que Dios les bendiga.